Bueno, buenos días a todos. Vamos a pensar en los próximos momentos sobre nuestra relación con nuestra ciudad, nuestro sentimiento de pertenencia a una ciudad. Eso que nos hace sentirnos orgullosos de vivir en una ciudad, ¿no? Y también vamos a pensar en nuestra dimensión como ciudadanos del mundo. Si tenemos un poquito de talento y un poquito de idiomas, podemos elegir la ciudad del mundo en la que podamos desarrollar mejor nuestro potencial. Vamos a intentar explorar esas posibilidades y ver cómo el mundo, cómo las ciudades ahora mismo están en una competencia global intentando retener y atraer talento. Este año se cumple exactamente un siglo del Tratado de Versalles, que marcó el final de la Primera Guerra Mundial y, por tanto, el final de los imperios antiguos. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, con las conferencias de Potsdam y de Yalta, nuestro mundo quedó configurado en un esquema de países, que se consolidó después con las Naciones Unidas. Señoras y señores, bienvenidos a la era de las ciudades. Las ciudades son las que están ahora mismo moviendo el mundo, son el motor de la economía, son los entornos que atraen la mayoría de los ciudadanos, que generan la gran cantidad o la mayoría de la riqueza que hacemos a nivel mundial, y también son las generadoras de un conjunto enorme de información que hacemos entre todos, entre toda la sensorización de la ciudad, de los datos de los ciudadanos, lo que nosotros vamos haciendo con nuestras redes sociales, con nuestros dispositivos. Un conjunto enorme de información. Este año vamos a generar más información que en toda la historia pasada de la humanidad. Intentemos imaginar un poquito eso, ¿no? Pero también las ciudades están intentando competir por esos 1.700 millones de millennials que están ahí fuera, decidiendo cuál es la ciudad donde pueden desarrollarse mejor, donde pueden hacer su vida, donde pueden hacer que todo su potencial florezca. Algo muy importante y algo por lo que las ciudades hoy por hoy están compitiendo. Esto ha sucedido antiguamente, ha sucedido varias veces. En las distintas revoluciones industriales vemos la misma ecuación. Una nueva tecnología liderada por un país o por una ciudad que atrae el talento, atrae a las personas talentosas y hacen simplemente con abrir la puerta de la tolerancia, tenemos la receta de la prosperidad. Lo vimos con el invento de Watson, la máquina de vapor, Inglaterra, Londres. Lo vimos con Nikola Tesla, maravilloso inventor, con todos los sistemas de electricidad y de transmisión de electricidad por las redes eléctricas, que hoy por hoy consideramos algo habitual. Y eso lo lideró Estados Unidos, Nueva York, con las compañías General Electric y otras, ¿no? Después hemos asistido al nacimiento de los ordenadores, el Silicon Valley, el entorno de San Francisco, Seattle, todo ese entorno que ha liderado esta tercera revolución industrial. Y ahora estamos en los albores de la cuarta revolución industrial. Y esto se vuelve a repetir. Tenemos a las ciudades intentando competir por ese liderazgo, a ver cuál es la que va a marcar las pautas de la cuarta revolución industrial, que viene marcada por esto que vemos aquí, la robótica y la inteligencia artificial. Y una vez más, para hacer esto posible necesitamos talento. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es algo muy complejo de explicar, pero fundamentalmente es manejar un conjunto muy fuerte de información y de datos, un conjunto masivo, con una capacidad de proceso que nos permita hacer eso, y eso lo tenemos con los nuevos sistemas de nube, y finalmente talento. El talento vuelve a aparecer. El talento como clave para esta cuarta revolución industrial y como clave para las anteriores. Y todas las ciudades intentando competir por ese talento. Y para hacer eso, las ciudades invierten en tecnología. Y hablamos del concepto de Smart Cities. Seguro que habéis oído hablar de todo ello. Las ciudades han invertido en tecnología inicialmente para resolver sus tareas internas. Empezaron para los sistemas de impuestos, los sistemas de los recibos que vamos pagando, nuestras contribuciones, etc., ¿no? Después, con el conjunto de sensualización de la ciudad,
han ido adquiriendo un montón de información, un montón de datos. Y con esos datos intentan darnos un mejor servicio. Toda la información sobre el tráfico, sobre las condiciones medioambientales, ellos intentan anticiparse, intentan ser predictivos y dar un mejor servicio al ciudadano. Pero se han olvidado del ciudadano. El ciudadano es alguien al que se le pregunta cada 4 años. No existe una conexión con ese ciudadano. Ahora mismo estamos en el concepto de ciudades o de Smart Cities 3.0, intentando hacer ese giro copernicano, donde al centro de los datos ahora le pongo el centro, el ciudadano. El ciudadano en el centro de la ciudad, manejando y dominando la ciudad. Y los datos, evidentemente, son importantes, son necesarios, sirviendo a ese ciudadano. ¿De acuerdo? Y el problema es que es difícil conectar, es difícil volver a reconectar con ese ciudadano, es difícil que la ciudad pueda entrar en vuestros smartphones, porque estamos acostumbrados a que no queremos que alguien penetre en nuestra intimidad, en nuestros sistemas, nos evalúe, nos recoge información de nosotros, entre en nuestra privacidad. Permitamos, por favor, a la ciudad hacer eso. La ciudad no va a intentar vendernos nada, va a intentar darnos un servicio público, con el objetivo en las Smart Cities 4.0 del sentido de comunidad, el sentido de colmena, el sentido colectivo de que entre todos podamos construir una mejor ciudad, el sentido de co-creación. Los ciudadanos han ido evolucionando y han ido cambiando. Aquí podemos ver la última revolución. En solamente 8 años, el mismo evento, en la misma ciudad, probablemente con una participación muy parecida de personas. Y vemos una gran diferencia. Vemos que el ciudadano es un ciudadano digital. Y, por tanto, tenemos que conectar con el ciudadano de una forma distinta. Tenemos que enganchar en la nueva forma de dialogar. Y mi hija dialoga seguramente con el dispositivo. Yo le digo, el smartphone es una cosa que sirve para llamar por teléfono. Teléfono es una palabra hay una palabra griega que viene de teledistancia y fono hablar. No, para las nuevas generaciones el smartphone es un dispositivo telemático donde mandan información, ¿de acuerdo? Y se genera una gran cantidad de información de forma colectiva. Hay que hablar en ese idioma desde el punto de vista de las ciudades. He intentado modelizar qué hace una ciudad atractiva y he llegado a la conclusión de que el proceso es muy parecido al proceso de determinar una motivación de compra o tomar una decisión en favor de una alternativa u otra. Y esa decisión, esa capacidad de decisión, tiene 2 componentes fundamentales. Un componente emocional y un componente racional. El componente emocional viene del punto de vista de me gusta la ciudad, me siento partícipe de esta ciudad, ese sentimiento de pertenencia. Es una cuestión de gustos, ya lo sé, pero está muy arraigada en muchas ciudades. ¿Realmente os sentís orgullosos de vuestra ciudad? ¿Podríais hablar bien de vuestra ciudad y realmente es una ciudad que os gusta desde el punto de vista estético? A eso le he llamado el magnetismo. Desde el punto de vista racional, vine a contar si la ciudad para mí realmente es una buena apuesta. Si lo que obtengo de la ciudad, comparado con lo que me cuesta vivir en esta ciudad, es realmente un buen negocio para mí. He hecho un buen deal, como se dice en Inglaterra. O sea, he hecho una buena apuesta viviendo en esta ciudad. Y a eso lo llamo la rentabilidad. Vamos a intentar aproximarnos un poco a estos conceptos. ¿Qué hace que una ciudad tenga un magnetismo para mí? Es difícil de modelizar. Estoy haciendo una tesis doctoral estudiando 140 ciudades, más de 100 parámetros de organismos internacionales, y modelizar una cuestión estética, una cuestión de gustos, es francamente difícil. He intentado aproximar qué nos atrae de una ciudad desde el punto de vista de 3 componentes. Por un lado, el pasado, lo que es la identidad de la ciudad, eso que no se puede cambiar de un día para otro, eso que ha conformado lo que hoy por hoy es la ciudad. El presente, el dinamismo, cómo es de vibrante la ciudad, cómo me hace que todos los días me levante, como han dicho antes, y me ponga a trabajar, me ponga a hacer cosas en la ciudad.
Y finalmente, la estrategia, el futuro. ¿En esta ciudad tiene un plan? ¿Puedo desarrollar aquí mi potencial como persona? Vamos a hablar un poco de cada uno de estos conceptos. El magnetismo viene determinado por la identidad. Y esa identidad está marcada por la historia, por la suma de experiencias colectivas de los ciudadanos que han vivido en esta ciudad y que han dejado ahí su historia, sus monumentos, sus iconos. Las formas básicas de gobierno nos permiten trabajar o nos permiten vivir de una forma cómoda, de una forma donde podamos desarrollar nuestra personalidad. La reputación está muy bien estudiada y, como todo el mundo sabe, es algo que se tarda muchos años en construir y muchos segundos en destruir. La localización geográfica es muy importante también. Las cuestiones derivadas del clima, si la ciudad es muy húmeda o es muy seca, si es muy calurosa o es muy fría. Eso también condiciona la identidad de la ciudad. El entorno alrededor, si puedo conectar con un entorno de economía boyante o de desarrollo económico fuerte alrededor de la ciudad. Y también cuestiones muy importantes como, ¿por qué no?, la gastronomía, ¿por qué no?, la identidad de la ciudad, cómo esa ciudad proyecta su identidad hacia el exterior. Pensemos en las películas. ¿Qué sería de Casablanca sin Casablanca? ¿No? ¿O qué sería de Madrid sin el Real Madrid? Bueno, también el Atlético, ¿de acuerdo? Pero es una imagen proyectada hacia afuera. ¿Cuántas veces está mi ciudad en la prensa mundial? Eso genera una identidad muy importante, ¿vale? Vamos a ver si entre todos somos capaces de entender qué es este concepto de identidad. Si yo pongo estos iconos, vamos a pensar en qué ciudad estoy pensando. ¿Lo tenemos claro? ¿Más o menos? Si además le pongo a la gastronomía y ponemos el chocolate, coles, gofres, cervezas y mejillones, yo creo que ya lo tenemos un poco más claro, ¿no? Si además pongo esto, está clara cuál es la ciudad en la que estoy pensando. Estos son los iconos, esto compone el branding de esa ciudad. Esto es la identidad de esa ciudad, que, como dije antes, se tarda muchos años en construir. Desde el punto de vista del presente, del dinamismo, tiene mucho que ver con la competitividad, con la creatividad, que me permite desarrollar mis actividades personales. La forma que tiene esa ciudad de tratar al expatriado, de acogerle, de permitirle establecer relaciones sociales, porque la dimensión social del hombre viene desarrollada en la ciudad. Es la ciudad la que le capacita, es el enabler, es el entorno que hace que esa ciudad, que esa persona pueda desarrollar esas conexiones sociales. Desde el punto de vista ético, la ciudad me permite ser feliz, me permite tener un balance entre mi vida laboral y mi vida personal. ¿Tengo espacio para el ocio? ¿Es una ciudad igualitaria desde el punto de vista de género? ¿Cuáles son los parámetros de pobreza? ¿El balanceo de las clases sociales? Eso lo mide un índice del profesor italiano Gini, que mide la cantidad de clase media. Ya lo dijo Platón en República 4, lo importante es tener una clase media muy, muy fuerte, porque la clase media no compite por el poder ni lucha por sobrevivir, lo que hace es construir ciudad. Por eso es tan importante la clase media. Y finalmente el futuro, la innovación. ¿Sabéis cuál es el plan de vuestra ciudad para los próximos 10 años o 20 años? Si no lo sabéis, tenéis un problema, y tiene un problema vuestra ciudad. ¿De acuerdo? Ya hemos visto la parte emocional y la parte racional. Dándole vueltas a este asunto, pensando sobre este asunto y estudiando los 3.000 años de filósofos que tenemos, nadie ha pensado en lo que es el contrato de ciudadanía. Todos tenemos un contrato de ciudadanía, un acuerdo implícito mediante el cual la ciudad me da una serie de servicios y yo le pago a la ciudad una serie de contribuciones, no solamente en impuestos. ¿Qué nos da la ciudad? Lo que tenemos aquí. Nos da una gobernanza, educación, empleabilidad, salud, servicios sociales, sostenibilidad y medio ambiente, conectividad, muy importante, 5G. ¿Os suena un poco eso? No quiero emplear términos tecnológicos.
desarrollo urbanístico, cultura, turismo, movilidad urbana, muy importante, y seguridad. Esto es lo que me da a la ciudad. ¿Y qué le doy yo a la ciudad? Pues yo en esa ciudad tengo un salario medio, tengo unos impuestos directos, contribuciones sociales, con ese dinero voy a comprar cosas, pago unos impuestos indirectos, tengo una capacidad de compra. Eso es lo que yo le doy a la ciudad directamente, a cambio de estas prestaciones que me da la ciudad. Este es mi contrato de ciudadano. Hice una encuesta el pasado noviembre en la feria más grande a nivel mundial sobre Smart Cities, la Smart City Expo en Barcelona, a los 21.000 asistentes. Y les puse estos 10 grupos de prestaciones de la ciudad y les pedí que me lo valoraran. Para mi sorpresa, el entorno más valorado es la movilidad urbana. Y eso me hizo reflexionar. Realmente una ciudad, desde el punto de vista ontológico, es un punto en el espacio-tiempo donde la gente se encuentra. La ciudad lo que permite es encontrarnos, es desarrollar nuestra faceta social. Somos animales sociales, ¿de acuerdo? La ciudad es una suma de vivencias, es una suma de experiencias en el pasado. Y la ciudad necesita o nos ayuda a conectarnos unos con otros. Por eso la gran importancia de la movilidad urbana. Veis que después los servicios sociales, sostenibilidad, la seguridad, después la educación, la empleabilidad. No hay mucha diferencia entre todos ellos. No pensemos que los servicios culturales son los menos apreciados. No están tan lejos, pero sí en esta escala nos da una idea de qué es lo que más aprecian los ciudadanos. ¿Vale? Bueno, vamos a pensar un poquito sobre esto. Vamos a acabar con esta reflexión. Primero, voy a pensar en ese contrato que tengo de ciudadanía. ¿Realmente me compensa vivir en esta ciudad? ¿Estoy pagando mucho por los servicios que obtengo? ¿Podría irme a otra ciudad y desarrollar mejor mi potencial? Vamos a revisitar ese contrato. Y segundo, no podemos ser actores pasivos. No, tenemos que pensar lo mismo que dijo JFK de su país, de Estados Unidos, pensemos lo de nuestra ciudad. No esperes lo que la ciudad da por ti. Piensa también qué puedas hacer tú por tu ciudad. Tienes que ser un actor activo, desde el punto de vista de contribuir, de opinar, de reportar cosas que piensas que pueden mejorar, de no ser alguien que simplemente deposita un voto o su confianza una vez cada 4 años, de ser alguien que realmente contribuye al desarrollo de su ciudad. Ser co-creadores de nuestra ciudad. Y finalmente, como dijo Jane Jacobs, no podemos pensar en una ciudad que dé cosas para todo el mundo si no tenemos una ciudad que ha sido construida por todos nosotros. Seamos capaces, por tanto, de evaluar nuestro contrato de ciudadano, decidir cuál es la ciudad que va a ayudarnos mejor a desarrollar nuestro potencial y, por otro lado, seamos generosos, participemos en la ciudad, ayudemos a que nuestra ciudad sea mejor. Muchas gracias.